Mateo capítulo 16, versículo 19. Ahí donde está sentado, por favor. Y vamos a estar, hay 4 áreas por las cuales vamos a estar orando esta noche, como procuramos hacerlo en cada velada de oración. Vamos a estar orando por matrimonios, vamos a estar orando por familia, vamos a estar orando por la salud y vamos a estar orando por las finanzas. Amén. Y todo enfocado en este texto de las Sagradas Escrituras de Mateo capítulo 16, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente manera: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Bien, quiero hablarles empezando de la responsabilidad de la iglesia. Amén. En algún momento vamos a estudiar o vamos a ir a este texto donde está fundamentada, y aunque no soy muy que hable mucho, pero yo creo que es un momento para que usted pueda tener una claridad. Es el texto de donde se ocupa el fundamento católico para hablar acerca del primado de Pedro, acerca de que Pedro es el primer papa, ¿sí? Entonces, básicamente este es el texto que hoy ellos ocupan, aunque esta noche no vamos a hablar acerca de eso, pero sí le voy a hablar acerca de lo que es atar y desatar, y vamos a entender con la palabra cómo nuestras vidas, a través del conocer, podemos nosotros ser bendecidos en grande manera. Amén. La Escritura dice que el pueblo del Señor, el profeta Oseas, dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Una de las grandes situaciones que se han presentado en los últimos años en la iglesia general es el desconocimiento de lo que la Escritura dice, de lo que la Escritura enseña. Si la iglesia tiene conocimiento de la Escritura, es inevitable que tenga una vida gloriosa, ¿sí? Una vida de victoria, no una vida donde no hay problemas. No estoy diciendo donde no hay problemas, estoy diciendo una vida victoriosa. Y precisamente quiero hablarles, para después dejarle más adelante a mis hermanos que también estarán compartiendo algunos fundamentos para poder nosotros introducirnos en esta noche. Amén. Primeramente, que la iglesia tiene una función como mayordomo. Amén. Y vamos solamente a leer este versículo, luego les daré otros versículos. Y el versículo 19 empieza, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quien había hecho esta declaración era el discípulo que hasta en ese momento se llamaba Simón. Es a través de esta declaración que Jesús le cambia el nombre a Cefas, que es el nombre de Pedro, ¿sí? El nombre de Cefas es el nombre arameo y el nombre de Pedro es el nombre griego, ¿sí? Entonces Simón hace esta declaración cuando Jesús le pregunta y le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dicen, algunos que Elías, otros que el profeta. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Y entonces Simón le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dice, no te reveló esto. Dice yo, en el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Ahora bien, Cristo no estaba fundando la iglesia sobre la persona de Pedro, sino sobre la declaración de que él era el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Dicen los que estudian, los eruditos, que al decir sobre esta roca es que Jesús estaba hablando, mencionando que Pedro era el primer convertido o el primer miembro de la iglesia conocida o de la iglesia que sería conocida. Cualquier persona que reconoce que Cristo es el Salvador del mundo y se arrepiente de sus pecados, es lavado y redimido y viene a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso es que después de la declaración del apóstol Pedro, Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y inmediatamente Jesús le dice, y a ti te daré las llaves, reino de los cielos. Pero no eran unas llaves, no se le estaba dando en exclusividad a Pedro. No le estaba dando unas llaves materiales, ¿sí? Ni se la estaba dando única y exclusivamente a la persona de Pedro, sino que esa asignación se le estaba dando a la iglesia. A la iglesia se le estaba asignando una función. Ustedes han escuchado o han visto, ¿verdad?, que hay personas que son los encargados de las llaves. Algunos le llamaban mayordomos, algunos eran amas de llaves, ¿verdad? Quien tenía las llaves era responsable y conocía qué llaves abrían cada puerta, ¿sí? Porque eran muchas llaves. El encargado de las llaves debería de conocer las llaves para que pudiera abrir una puerta determinada. Amén. Ahora, ¿por qué quiero hablarle de esto? Porque la iglesia tiene una función, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que la iglesia tiene una función de administrar llaves que Dios le ha dado y que están reveladas a través de su palabra. Pero la realidad es que la iglesia desconoce qué llaves tiene y qué puertas abre. ¿Sí? Porque si conociéramos las llaves que tenemos y las puertas que abren, nosotros las ocuparíamos. ¿Sí me explico? Al no conocer las llaves que tenemos, no sabemos qué puertas se pueden abrir con esas llaves. Alguien de ustedes, que no sea alguien que le haya prestado mi llave, Toñita, ¿cuál de estas llaves abre la puerta de la iglesia? ¿Tú lo sabes? La grandota. ¿Cómo lo sabríamos? Probándolo. Yo sí sé qué llave, porque yo identifico qué llave es, pero ella no la identifica.
¿Sí? Lo mismo es, el Señor Jesús le asignó a la iglesia una función. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le dio una función. Su función es conocer qué llaves tiene para accesar a ciertas puertas. ¿Sí me explico? El problema es que muchas veces no sabemos nosotros qué llaves son, mucho menos qué puertas se abren con esas llaves. ¿Puede mencionarme alguna llave que usted conozca? ¿Una llave espiritual? La oración, el ayuno, la alabanza, la lectura de la palabra, la intercesión, la Biblia. Son llaves. Ustedes y yo las tenemos. Se nos han sido dadas las llaves. La palabra profética, el avivamiento, el hablar en lenguas. ¿Sí? Ahora, se supone que esas llaves abren puertas. Pero la verdad es que muchas veces nosotros no conocemos las llaves y al no conocer las llaves que tenemos, no sabemos cómo abrir ciertas puertas. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 3. Aquí habla de la curación de quién. Ahí dice, Hechos 3 dice la curación de un. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la. Ahí está hablando de una llave. ¿Qué llave es esa? La oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Qué llave ocuparon ahí? La sanidad. Ellos sabían que no tenían nada material para dar, pero tenían una llave que habían recibido. Y entonces, como ellos conocían lo que tenían, la ocuparon para abrir esa puerta donde había una necesidad. Ellos fueron conscientes y dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero sí tenemos algo para darte. Y lo que tenemos, te damos. ¿Sí? Vamos a otro texto. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hablando de la oración, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué hizo? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Hechos capítulo 13. Versículo 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los... ¿Sí? ¿Qué llave ocuparon ahí? La oración y el ayuno.
Ellos no sabían a quién ellos iban a enviar, pero el Espíritu de Dios sí sabía. Entonces, como ellos decían, no sabemos, pero decían, tenemos una llave y esa llave abre esta puerta para comisionar. Y entonces ellos oraron y ayunaron y el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿por qué muchas veces batallamos? Porque aunque tenemos las llaves, a veces no conocemos que las tenemos y a veces, aunque conocemos que tenemos llaves, no las sabemos usar y no sabemos usarlas en las puertas correctas. ¿Sí? Tienes una función, iglesia. Recuerda que la iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú que has sido comprado y lavado por la sangre del Cordero Redentor. A ti el Señor te ha dejado las llaves del reino de los cielos. Llaves que pueden abrirte puertas. Llaves que pueden cerrar puertas. Pero debes de conocer cómo ocuparlas. ¿Sí? La iglesia, a causa del desconocimiento, es que vive muchas veces en derrota. ¿Sí? Porque si yo sé, si por ejemplo, si te viene persiguiendo a alguien y quieres entrar en tu casa, tú sabes qué llave vas a, pero si me la das a mí, yo que no conozco, ahí quedamos los dos. Sí, pero tú que sabes la llave, dice, no te preocupes, tranquilo. Si han visto esas películas que luego la gente lo va persiguiendo y que abren y que... Lo mismo es cuando alguien se siente amenazado en lo espiritual y se acerca a alguien que conoce las llaves que tiene y se acerca a esa persona y sabe qué puertas abre. Esa persona sabrá que abrirá una puerta, se acercará a esa persona y sabrá que le abrirá una puerta donde puedan encontrar refugio. El problema es que si se acerca a alguien que no conoce qué puerta, qué llaves abre esa puerta, ahí se van a quedar los dos. ¿Sí me explico? El detalle es eso. Imagínate, te acercas a un cristiano que no sabe ni qué llaves tiene. Como el refrán que dice, al buen árbol te arrimas. ¿Sí? Hechos capítulo 16, versículo 25. ¿Ya lo tiene? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Y los presos, entonces sobrevino de repente un gran, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿Qué llaves ocuparon ahí? La alabanza. No tuvieron que usar un soplete. No tuvieron que usar una cincalla para... No. Ocuparon una llave mucho más poderosa. Y esa llave hizo que la tierra se estremeciera. ¿Sí? ¿Cuántas veces quizá alguien no se ha sentido preso? Pero tiene esta llave de alabanza y adoración y la puede ocupar para ser libre y que esas cadenas se rompan. ¿Sí? Ahí están, a ti te ha dado las llaves del reino de los cielos. Necesitamos saber ocuparlas, iglesia del Señor. Necesitamos conocerlas y necesitamos ocuparlas para meterlas en las puertas correctas a fin de que den los resultados que deseamos. ¿Sí? Por eso es que el profeta dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento.
¿Sí? Cuando te sientas que estás atado, cuando te sientas que estás como en una prisión como Pablo y Silas, ora y alaba a Dios, que ahí Dios va a romper las cadenas, que ahí Dios va a sacarte de ese pozo y tú te vas a levantar para gloria de Dios. ¿Sí? El detalle es que muchas veces nosotros nada más las conocemos y no las ocupamos. ¿Sí? Las llaves son para ocuparlas. Cada llave es diferente. La llave con que el hermano Marcos le da switch a su coche no es la misma llave que utiliza para cambiar la llanta. ¿O sí? Es diferente. Una es una llave para abrir un switch y la otra es una llave especial que se mete para quitarle un tornillo. Imagínese que quiere cambiar esa llanta con la llave con la que abre el switch. ¿Cuándo? ¿Podrá? Yo creo que no. ¿Sí? O imagínate que quieres abrir la puerta de tu casa con una llave perica. Pues a lo mejor, no sé qué tiempo te... a veces queremos abrir puertas con otras llaves que no son para esas puertas. ¿Sí me explico? Por eso es importante conocer las llaves que tenemos y qué puertas abren para poderlos utilizar con sabiduría. Amén. Marcos capítulo 8. Aleluya. La obediencia es otra llave, la acción de gracias, la unidad. Marcos capítulo 8, versículo 1, ya lo tiene. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra y tomando los 7 panes, habiendo los... y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la... Tenía también unos pocos pececillos y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Qué llave se encuentra ahí? La fe. ¿Qué otra llave? Milagro. Acción de gracias. Era una multitud. Misericordia, compasión. No tenían recursos naturales, pero sí recursos espirituales. Y los ocuparon para saciar una necesidad natural. Compasión, acción de gracias, fe, obediencia. ¿Sí? Muchas veces nosotros no damos gracias, tenemos una necesidad física. Y muchas veces Dios te está bendiciendo con un poquito y tú en vez de tomar ese poquito y darle gracias y bendecirlo para que el Señor lo multiplique, muchas veces no lo hacemos. La acción de gracias es una llave. ¿Sí? Muchas veces nosotros recibimos poquito en tu casa. Y en vez que le diga, Señor, gracias por esta pepesquita, por este frijolito, arrocito. No.
A veces comemos hasta de mal humor. ¿Y cómo vamos a recibir más si con lo poco no somos fieles? No es que en ese momento tengas para tu cartera, pero si eres fiel en lo poco, en lo mucho serás puesto. Si agradeces con lo poco que tienes, entonces tendrás más. Pero ahí están esas llaves que necesitamos ocuparlas para que entonces las puertas que queremos que se abran puedan abrirse. Dice, y después de haber dado gracia, los partió y vino la multiplicación. ¿Sí? La acción de gracia. ¿Quieres tú que se multiplique lo que tienes? Dale gracias a Dios por lo que tienes hoy. Lo poco que tienes hoy. ¿Sí? Muchas veces nos alegramos cuando viene mucho, ¿verdad? Somos felices. Pero cuando hay poquito, ay, cómo nos cuesta. Pero si empezamos a ocupar estas llaves y a administrarlas como mayordomos, ¿sí? Podemos nosotros entonces acceder a las cosas que Dios tiene preparadas. Amén. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Solamente le estoy citando algunos textos. Versículo 14. Porque hablábamos también que otra llave es la lectura de ¿qué? Mire lo que dice el versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué hizo? Y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro estaba citando las Escrituras. Y mire lo que ocurrió en el versículo versículo 37 dice: al oír esto, Pedro le citó las Escrituras. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron: ¿a quién? Y a los otros: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Sí? Mire que Pedro, para que estos hombres se convirtieran, ocupó la palabra. No les citó más que la palabra. ¿Sí? Si tú quieres que alguien se convierta, solo cítale la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios hará la obra en esas personas. Pero estamos hablando de que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora entonces la iglesia tiene una función, tiene llaves. No las ve en sus manos, pero espiritualmente usted es la iglesia, usted tiene llaves. Usted tiene la capacidad de acceder a puertas. Usted le puede cerrar puertas al enemigo también. Usted le puede cerrar las puertas a aquello que quiera destruirle. Usted necesita conocer qué llaves tiene. Usted necesita saber qué puertas abrir y qué puertas cerrar. Por eso necesita caminar con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero que me comprenda esta noche, iglesia. Quiero transmitirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. El Señor nos quiere llevar y transicionar de una vida a otra. A ti te dio las llaves del reino de los cielos. Es tu responsabilidad saberlas ocupar. Es tu responsabilidad saberlas ocupar, saber cuáles son.
saber dónde ocuparlas, saber en qué momento ocuparlas, para abrir y para cerrar. Amén. Entonces tenemos una función, ¿sí? Una función como administradores de estas llaves, ¿sí? No venimos a la velada de oración solamente porque sea una costumbre o una tradición, es una llave. No leemos la palabra solamente porque el pastor a cada rato nos está diciendo lea la palabra, no, es porque es una llave. Ayuno no para ganarme el favor de Dios, porque dice la Escritura que siendo pecadores Dios ya nos había amado, sino porque sé que es una llave. Intercedo porque sé que es una llave. Alabo y adoro porque sé que es una llave, ¿sí? Obedezco porque sé que es una llave, ¿sí? Hay muchas llaves reveladas en la palabra de Dios que sirven para mi vida, que sirven para mi casa, que sirven para mi ministerio, que sirven para mi salud, que sirven para mis finanzas, que sirven para mis relaciones. Necesito saberlas, cómo ocuparlas. Tienes llaves. Dios no te dejó desprotegido. Dios no te dejó y se fue y te abandonó. Él envió a otro consolador. Dice, enviará al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero es importante que lo sepamos. Y entonces dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué dice? Y todo, vaya a Mateo 16, 19. Y todo lo que atares, ¿dónde? Será en los cielos. Y todo entonces, ¿dónde empieza el movimiento? En la tierra. Cuando la iglesia, cuando tú sabes qué llaves tienes y empiezas a atar en la tierra, empiezas a cerrar, entonces en los cielos habrá un movimiento. Mientras tú no las ocupes, mientras tú las tengas en el bolsillo, guardadas, sin ocuparlas, nada se va a mover. Mientras tú las tengas ahí y las contemples, ay, qué bonita mi llave, ¿verdad? Hasta le compras un llaverito, pero no las ocupas, no te va a servir de nada. Pero cuando tú las empieces a ocupar, cuando tú empieces a cerrar, cuando tú empieces a abrir puertas a través de la llave, a través de profetizar, a través de ocupar la palabra, a través de la intercesión, empiezas a ocupar esa llave, a través de la alabanza, a través de la adoración. Entonces, cuando eso lo empieces a ocupar en la tierra, allá en los cielos va a empezar a haber un movimiento. Allá en los cielos algo se va a empezar a mover. Solamente hasta en el momento en que tú te determines a ocuparlas. ¿Sí? Es solamente ahí cuando habrá un resultado. Todo lo que la iglesia permite en la tierra será permitido en el cielo, ¿sí? En lo espiritual. Todo lo que impidas a través de tu oración, a través de tu alabanza, ¿sí? A través de tu obediencia, a través de la acción de gracias, de las llaves que hay, a través de la fe. Porque más adelante estaremos hablando y los hermanos a quienes he llamado, ellos les van a compartir para matrimonio, para familia. Yo les voy a compartir para salud y finanzas, cosas que atan nuestras finanzas, cosas que atan nuestra salud. Y les voy a estar compartiendo más adelante. ¿Sí? Pero de nada sirve tener las llaves guardadas. Hay que ocuparlas. ¿Sí? De nada sirve que usted y yo sepamos que tenemos llaves si no las ocupamos. ¿Sí? Dios le ha dado una responsabilidad. Mire, usted, hombre o mujer, que está entendiendo, es el que va a permitir que las cosas ocurran en su casa. Usted va a atar o va a desatar. Es su responsabilidad. Ya Dios le dio las llaves a usted. ¿Sí?
Él no va a venir a hacer el trabajo que a usted le corresponde. ¿Sí? Nos dejó la palabra, nos dejó al Espíritu Santo. Pero Él no va a tomar lo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Sí me explico? Entonces, amado hermano, nosotros vamos a estar hablando de estas llaves que hay en las Sagradas Escrituras. Pero como vuelvo, y aunque sea yo repetitivo, de nada sirve que conozcamos que tenemos llaves si no las ocupamos. ¿Sí? Porque vendrán cosas a tu vida, ¿verdad? Pero para cada situación habrá una llave y habrá una dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Habrá una llave que tú abres. Con tu alabanza abres puertas y cierras puertas. Con tu fe abres puertas y cierras puertas. Esas Dios te las dio, no provienen de ti, provienen de Él y te las dio a ti y me las dio a mí. ¿Sí? Pero nosotros somos quienes debemos saber ocuparlas. Amén. Así que en base al conocimiento y la aplicación es como veremos los resultados. Una iglesia con el conocimiento de las llaves, aplicándolos, hará que las puertas se abren y se abran y hará también que las mismas se cierren. Amén. Una de las cosas que estorba a poder ocupar las llaves espirituales es la apatía de la iglesia, ¿sí?, hacia las llaves. ¿Qué entendemos por apatía? ¿Qué será apatía? Indiferencia. ¿Sí? Es la indiferencia. Es como que, sí lo sé, pero como que no me parece realmente que eso me llegue a funcionar. Y eso arruina. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí?, debemos de saber ocupar esas armas espirituales, esas llaves que Dios nos ha dado. Amén. Así que esta es la introducción para esta velada de oración. Este es nuestro texto, Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será. Pero podemos ver aquí que Jesús, hablando con Pedro, pero refiriéndose a la iglesia, le dejó responsabilidad. Lo que tú hagas es que se hará. Si no lo haces, no sucederá. ¿Sí? Él ganó la victoria en la cruz del Calvario. Entonces, pero dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya le dijo, no sé quién se llevó mis llaves. Creo que se le di a Santi. A ti te daré las llaves, le dijo a Pedro. Ya tienes las llaves, son tuyas. Ahora es tu asunto ocuparlas. Tú sabes si las ocupas o no las ocupas. Es tu responsabilidad. ¿Quieres algo para tu familia? Ocupa las llaves. ¿Quieres algo para tu vida? Ocupa las llaves. ¿Quieres algo para tus finanzas? Ocupa las llaves. ¿Algo para tu salud? Ocupa las llaves. Ahí están las llaves. Yo ya te las di. Tú no tuviste que hacer nada. Jesús fue a la cruz, descendió a las profundidades del infierno. ¿Sí? Él ganó. Él le dio las llaves a la iglesia. Ahora la responsabilidad es de la iglesia. Tiene las llaves. Tú sabes en qué momento las quieras ocupar. Tú sabes si las ocupas. Ya las tienes. Sí,
Si lo entendemos, hermano. Entonces hay una responsabilidad de ocuparlas. ¿Sí? Ahora, cuando el enemigo sabe que la iglesia tiene conocimiento, ¿no? ¿Por qué cree que el enemigo se ha empeñado tanto en que la iglesia carezca de conocimiento? Porque una iglesia con el conocimiento de lo que la Escritura dice, realmente vive una vida diferente. ¿Sí? Entonces, ustedes y yo necesitamos conocer estas llaves que Dios nos ha dado, que ya nos dio, que ya están en nuestras manos. Ahora necesito saber, empezar a inspeccionar qué llaves tengo. A ver, yo nunca me había dado cuenta que a través de la acción de gracia puede venir la multiplicación a mi casa. Entonces ahora voy a empezar a dar gracias. ¿Sí? Por todo. ¿Sí? Desgracias. Yo no sabía, yo no me había percatado que a través de la alabanza, entonces tengo que alabar a Dios. ¿Sí? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a saber, cuando usted empieza a inspeccionar las llaves, usted dice, a ver, ¿qué llave abre esta puerta? Ah, no, esta no la abre. A ver, esta abre y cierra. Una llave abre una puerta y a la misma vez la cierra. Amén. Entonces, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hay una responsabilidad. Ahora, nuestra responsabilidad es ocuparlas. ¿Sí? Ocuparlas. Amén. Así que vamos a terminar este primer tiempo de la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.